Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento de pronto para quienes no me conocen. Mi nombre es Leidy Ocampo, yo soy la trabajadora social. Muchas gracias pues por haber aceptado esta invitación a la multifamiliar del día de hoy, donde vamos a ver el tema de violencia intrafamiliar. Primero, quería como conocer qué concepción tienen ustedes respecto como a la violencia intrafamiliar o qué tipos conocen. ¿Qué conocemos sobre esto? Física, verbal, psicológica. Física, verbal, psicológica. ¿Qué más puede ser la violencia intrafamiliar? Ya, no más estas tres. Negligencia, esas cosas. Todo lo que vaya correlacionado con el maltrato. Bueno, ve que esto no pasó. Ahora sí. Listo, esperen que se acomoden acá. Bienvenidos. Bueno, entonces, espérenme, yo quito esta camarita acá porque me va a tapar. No, sí, pero queda guardado después, o sea, esta semanita, no estamos en vivo y en directo. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con el término grande, que es violencia intrafamiliar, que se va a entender como un proceso en el que van a participar múltiples actores en la cual se puede ir construyendo en el tiempo, en diferentes dinámicas y en diferentes contextos. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar? Que en muchas familias se naturalizó muchas de estas prácticas y de estas conductas y quizás dentro de los procesos de socialización y de construcción y de comunicación fue invisibilizado muchas conductas que son las que vamos a ver el día de hoy que sí hacen parte de la violencia intrafamiliar. Entonces, vemos que también, por así decirlo, la violencia intrafamiliar entra a jugar acá como un rol de resolver un conflicto y quizás por eso, como les decía ahora, por naturalizar muchas de estas prácticas, por así decirlo, tapamos diciendo, no, es que es una forma, una medida o un mecanismo que nosotros usamos para resolver algo que no está bien, algo que está pasando o alguna inconformidad que yo estoy teniendo. Entonces acá sí ya vamos a, venga, ¿qué hago con esta camarita? ¿Dónde la pongo? Espérenme un momentito. Eso. Acá sí ya nos vamos a entrar en esas tipologías de violencia intrafamiliar. Primero, tenemos la que más conocemos, que es un abuso físico. Entonces, el abuso físico se va a referir a todas las conductas que atentan contra la integridad física del otro miembro. Puede ser pareja, puede ser hermano, puede ser el tío, el primo o hasta el vecino, porque se puede dar en cualquier contexto. Si quieres te sientas por acá o atrás puedes coger sillita. ¿Qué pasa? Frente al abuso físico, hemos también naturalizado algunas prácticas, por ejemplo, como un empujón o la cachetadita de la mujer hacia el hombre, porque ¿qué pasa? Si anteriormente venimos pues como de una sociedad donde veíamos que solamente la violencia se daba hacia el rol femenino, pero en estos tiempos vemos que también las mujeres han tenido sus agresiones y sus abusos físicos hacia la parte masculina y quizás a nivel de sociedad es visto como normal, como, ay, no, ella solamente lo empujó. Pero si, por ejemplo, vemos en la calle un contexto donde es el hombre el que está empujando a la mujer, obviamente pues nos vamos a alarmar. Buenas noches, bienvenidos. Nos vamos a alertar, pero si lo vemos en el caso contrario, vemos que muchas veces lo que hace la sociedad es apoyar ese contexto. Como no, sí, hágale, dele más duro, o se lo merece, o fue por infiel, o lo pilló mal parqueado, o estaba haciendo algo, cuando realmente es una conducta que no puede pasar por ninguna de ambas partes. Tenemos el abuso verbal.
Vamos a hacer una pausa para quienes pidieron el cafecito, para que no se me vayan a dormir. Buenas noches. Aromáticas. Los objetos aromáticos. Puta mi alma. Yo voy a prender esta lucecita. No puedo con tanta oscuridad. Me da sueño. La pausa activa de la noche. Listo. De pronto alguien más de los que llegaron, hablen ahora, callen para siempre. ¿Ya? ¿Seguros? Sin pena. Ustedes tenían que traer la parva. Esa era la idea. Que ustedes traían los buñuelitos y el pan. No, por acá. No. Bueno, entonces continuamos. El abuso verbal es uno de los tipos de violencia que más frecuentamos en cualquier contexto. Acá vamos a hablar muy netamente de violencia intrafamiliar, pero también lo vamos a correlacionar en cualquier contexto, porque está en el contexto laboral, académico, en mi relacionamiento y en la cotidianidad con cualquier tipo de persona se puede presentar. Entonces, ¿qué pasa con el abuso verbal? Es la utilización de un lenguaje para quizás amenazar, humillar a la otra persona, hacerla sentir como si fuera una persona que no vale nada en este mundo. ¿Qué pasa? Hay personas que uno a veces dice, es mejor que me mente el madrazo a que con sus palabras más bonitas me haga sentir que soy bruta, que no sirvo para nada, que definitivamente yo estoy aquí parada en este mundo solamente gastando oxígeno, y es un abuso verbal. ¿Qué pasa? Hay personas que, por así decirlo, tienen como esa convicción y tienen también como ese total conocimiento del otro, que saben quizás como cuál es su caminito para entrar y acceder a él y hacerlo sentir de una manera no muy asertiva y muy oportuna. ¿Qué pasa? Frente al abuso verbal, por así decirlo, esto es como un arma de doble filo, porque cuando una palabra ya es lanzada, créanme que también puede generar unas grandes heridas emocionales dentro de la persona y quizás también, sí, podemos después decir, ay no, perdón, disculpe, me pasé, estaba hablando desde la emoción del momento, quizás con esta loca súper alborotada y exploté, pero pues realmente el daño que podemos dejar también en la otra persona es muy grande. El abuso verbal va muy correlacionado y va muy de la mano con este que es el abuso, el abuso verbal va muy de la mano con este que es el emocional y el psicológico, porque como les decía ahora, no tienen que ser palabras oeces, no tienen que ser insultos, no tienen que hacerlo sentir así súper mal, pero psicológicamente estamos como mandando ahí el indirectazo. Hay personas que dicen, no, es que definitivamente yo no tengo ni que decirle que es un hijo de tantas, pero con las mejores palabras, tirándole hasta flores, puedo llegar a este punto de que la otra persona comience a sentir inseguridad, miedo. Es más, el autoconcepto y la autoestima de esa persona puede quedar hasta por el piso. Es más, hay personas que son muy astutas en el momento que lo hablan, que dicen y que lanzan esa palabra, que ponen hasta a dudar a la otra persona de sus capacidades y de sus convicciones. Entonces, el abuso psicológico también puede ser, por así decirlo, como ese abuso que yo le doy al otro frente al trato, frente a lo que piensa, cómo se siente, cómo se viste, su aspecto físico, decirle, venga, usted cómo va a salir con esa ropa, no ve que algo le puede pasar en la calle. Sí, usted ahí no le está diciendo ninguna palabra ni fea ni nada, pero ¿qué pasa? Está también atentando como contra esa libertad del otro, de cómo se quiere vestir, de cómo se quiere expresar. Ya me voy a adelantar, pero
Bueno, acá también entra el tema de la manipulación, antes de que se me olvide. ¿Qué pasa? En este abuso emocional o psicológico entra también mucho en juego cuando está el agresor, quien emite el mensaje, y está obviamente quien lo recibe, o sea, como el receptor. Obviamente, él es el que está siendo agredido en ese momento, pero esta otra persona, ¿cómo lo va a hacer ver? ¿Ustedes qué creen? Sí, puede ser pasivo-agresivo, pero la otra persona va a quedar como si le estuviera debiendo también al otro. Es más, el otro puede ser también tan astuto que está haciéndolo ver como que se está inventando las cosas, como que está loca, como que definitivamente tiene una película tan grande en la cabeza, que es más, lo que le está diciendo es por su bien. Entonces ahí tenemos que poner mucho cuidado frente a este rol manipulador que entra a jugar quien está ejerciendo esta violencia psicológica y emocional, porque tiene un arma también acá de doble filo. Hay otra que es un tipo de violencia y de abuso por aislamiento. ¿Qué pasa? Esta es ejercida cuando la otra persona queda privada de su red familiar, de sus amigos, de poder trabajar, de poder salir, de poder hacer otras cosas, por así decirlo. Es como si desconectara a esta otra persona de su mundo exterior, y quizás se puede ver también mucho en dinámicas familiares. En diciembre, no, yo no quiero ir por allá de esa familia suya. Usted tampoco va y se queda acá en la casa. O yo no quiero que usted hable con su mamá o que se vea con su hermano, no me gusta ese contexto familiar, y comienza entonces la otra persona como por acceder también como al bienestar o a la estabilidad de la relación, en aceptar de que debe estar aislado. Puede pasar también mucho frente a cómo se ejercen los roles de género. Sí, por ejemplo, hay muchas familias que quizás todavía este mandato de género está muy arraigado, de que el hombre es la cabeza y que la mujer es el corazón, y que por ende debe estar siempre en su casa, frente al cuidado, frente a la crianza, y no deja que acceda, por ejemplo, como a trabajar o a tener también como unos propios ingresos económicos. Tenemos otra que se da por abuso económico. Esta también se puede dar por ambas partes. ¿Qué pasa? Frente a esta también hay un chip a nivel de sociedad de que, pues, por así decirlo, quien tiene el dinero es quien tiene y quien ejerce el poder frente a la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque dice, no, yo entro la plata, yo aquí se hace lo que se diga, pero también hay otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque también se ha presentado que dentro de estas dinámicas familiares hay también muchas mujeres que abusan de este dinero que los hombres ingresan al hogar. Por ejemplo, ay no, me encontré este billete encontradito y billete que se guarda, y después es el marido buscando el billete para pagar también la factura, que para el mercado, y el billete se desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Es también que comencemos a ser conscientes de que sí, hay un tipo de violencia que se puede ejercer por parte de la línea masculina hacia la mujer en una dinámica de familia, donde quizás puede también haber un ocultamiento de los ingresos, o un control también excesivo del dinero, también gastar primero el salario del otro. Por ejemplo, hay parejas que ambos trabajan y que hay alguno que dice, no, nos gastamos el suyo y el mío queda para gastos varios y bisuterías. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está habiendo un abuso económico. ¿Por qué? Porque no hay una distribución equilibrada frente a los ingresos del hogar, y también frente a lo que sale del hogar, porque pues obviamente debemos tener, por así decirlo, como un consenso de lo que se tiene y de lo que se va a gastar, pero que también sea algo equilibrado, obviamente. Yo sé que hay personas que ganan más que otras, y cada pareja lo que hace es como acordar un tope o una cuota o unas responsabilidades. Yo sé que, por ejemplo, este tipo de abuso genera
también muchos conflictos dentro de las dinámicas familiares, porque todo lo que tenga que ver con el factor económico, sí o sí, muchas veces va a generar tensiones, malos momentos, discordancias frente a lo que está pasando. Por ejemplo, yo les diría, si gana más el hombre que la mujer, ¿quién debe aportar más? ¿O cómo debería organizarse esa distribución? Por igual, ¿quién dice, no, el que más gana? ¿Qué pasa? Otra cosa con la que tenemos que ser muy conscientes es que, por ejemplo, estamos en otros tiempos muy diferentes. Sí, quizás íbamos también hacia unos antepasados, la economía se manejaba muy diferente, la distribución, el ingreso de los bienes también era totalmente diferente a como es ahora. Y quizás, por ejemplo, habían gastos que se distribuían anteriormente. Usted paga las facturas y usted paga el mercado. En este momento, ¿quién saldría perdiendo? El del mercado, porque en este momento, claro, o sea, no es lo mismo decir, pague unos servicios que fluctúa muy poco, quizás mes a mes, pero el mercado, ¿cómo? Mm, donde uno realmente era la cabeza de hogar, la cabeza y era el que cargaba con todas las obligaciones uh -huh. y ahora es las parejas que dicen con todo lo que tienen para que Exacto. Es más, frente a este tipo de abuso, también hay otra cosa, que siempre y cuando haya una distribución equilibrada de estos ingresos y de esta economía, también debe ser frente a los roles y los mandatos de género que hay dentro del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, claro, como Nelson lo decía, ahora generalmente ambos trabajan, ambos aportan, entonces también en las actividades de la casa debe haber también como una adecuada distribución de las funciones. ¿Por qué? Porque es que entonces imagínense ya la mujer también trabajando, llegando a las 8 de la noche y teniendo solita que llegar a trapear, a barrer, a atender a los niños, a hacer mejor absolutamente todo, y la otra. Entonces, para que no lleguemos hasta este punto de estos abusos que yo sé que muchas veces los hacemos de manera inconsciente o hay veces reaccionamos también, como les dije ahora, muy desde la emoción y no pensamos en ese momento, pero que comencemos a ver de que hay una realidad, hay un contexto y que hay ambas partes que las debemos escuchar. Dime, mi amor. yo pienso que el abuso no debería darse en la familia en tanto haya, por ejemplo, un error fácil es lo fundamental. ¿Cuáles van a ser nuestros gastos estimados? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Y con base en ello actuar. Pero no podemos esperar para una relación sana de pareja de que a partir de esos acuerdos el día de mañana salga un gasto dentro de la estructura del gasto del hogar. Total. ¿Qué pasa? Llevar con base a Mm. y la relación de pareja. Exacto, y por ejemplo el tema de la comunicación, de la confianza, o sea, absolutamente todo, porque por ejemplo acá hay una parte que es cuando se oculta hacia el otro, sí, por ejemplo, que una deuda, que un ingreso, que una hipoteca, ¿cuántos de pronto matrimonios también se han acabado a raíz de eso? De que había una deuda gigante y que cayeron en la quiebra y que definitivamente seguían con un nivel de vida sin súper alto cuando realmente no se podía suplir o tener hasta allá y hubo un ocultamiento. Exacto, mi amor, por eso te digo, pero ¿qué pasa? Este es uno de los tipos de violencia que más se ve y que pensamos que, ay no, eso es el problemita de la pareja y ya. Tenemos otro que es el tema del abuso sexual. ¿Qué pasa? Con el abuso sexual es también cuando se lleva a la otra persona a que tenga que acceder a prácticas que no quiere hacer. Entonces, por así decirlo, es como cuando la víctima se siente obligada por actos sexuales que no están consentidos
y que pueden atentar también contra su integridad. Sí, hay personas que dicen, no, es que es mía, pero no, realmente tenemos que comenzar a comprender de que es la libertad también del otro y el otro también puede posicionarse en decir, no, por eso vemos que acá, o sea, es la gama de absolutamente todo, o sea, de lo verbal, del contacto físico, lo económico y lo sexual. Metí esta acá, yo sé que estaba muy, porque sé que acá también hay familias de adolescentes y este tipo de maltrato se ve muchísimo, que es el ciberbullying. ¿Qué pasa? Hay algunas relaciones de pareja que quizás también se ha presentado esta parte que es como un acoso digital. ¿Qué pasa? Frente a las dinámicas de pareja, hay algunos que en su intimidad les gusta tomarse en videos, fotografías y todo eso, pero cuando esta relación termina, es como si expusieran esa libertad y ese acto tan íntimo y tan sagrado que fue en su momento por el tema de las redes o decir se lo va a mandar a su familia, lo voy a mandar a su trabajo. Entonces, ese también, es más, este ya se convierte hasta en un delito que da cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Frente a los contextos de los adolescentes, porque sé que también acá hay familias de adolescentes, también se presenta muchísimo el ciberbullying. Se me fue la palabra. Ellos lo llaman, se me fue, ahorita la recuerdo, ellos le tienen otro nombre. ¿Qué pasa? Frente a una dinámica de un contexto escolar, ellos son muy de encajar, de quién es el popular, de este salió con esta, de esta tiene 5 novios, o de este estaba en este entorno, en X o Y lugar, y lo que comienzan a hacer es que por las mismas redes, ya me acordé de funar, con funar, comienzan. Exacto, sí, en nuestros tiempos lo curtieron por las redes. Ya ellos lo llaman funar de pronto pues para los padres de familia que acá de adolescentes, para que también comiencen a comprender este contexto en el cual también se está atentando contra la privacidad, contra la integridad del individuo y quizás también acá se ha presentado temas de acoso sexual con adolescentes. ¿Por qué? Porque mándeme una foto desnuda y vienen y le mandan la foto desnuda y esa foto desnuda, mejor dicho, se circula por todas las redes. Es más, todo lo que nosotros publicamos queda como en una nube súper grande, que por más que tú la borres, quedó ahí guardada en ese mundo. Entonces, por eso les digo que eso es de tener también mucho cuidado frente a las dinámicas de pareja, frente pues si se tienen fotos, videos de su intimidad, pero también si tenemos adolescentes, estar muy pendientes de ellos frente al contenido que ellos están publicando. Yo sé que muchas veces ellos dicen, ay, no, pero eso pues sin sentido, yo no lo estaba haciendo pues como con ninguna intencionalidad, pero pues allá sí hay un mundo que está expectante de qué podemos utilizar en contra de esta persona. Tenemos otro que tú lo habías dicho ahora, que era la violencia por negligencia. ¿Qué pasa? También existe la violencia por negligencia, que es, por ejemplo, el tema del abandono. Cuando abandono a mi hijo, cuando abandono al abuelito porque ya definitivamente no me sirve en la casa y me está estorbando, entonces todos se desentienden y dicen, no, qué pereza, ¿qué vamos a hacer? Estamos súper encartados, mejor dicho, llevémoslo o dejémoslo en la calle o dejémoslo solo en la casa. Esto también es un tipo de violencia. O de pronto con alguna persona que haya perdido como todas sus capacidades, que haya tenido de pronto un accidente, que no se pueda movilizar, que no pueda valerse como por sí mismo, también es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque es una persona que, por así decirlo, está en manos de la otra persona o de su familiar que no se quiere entender por él. Entonces, este también es un tipo de violencia que, por así decirlo, muchas veces lo vemos en las dinámicas familiares donde se desentienden totalmente o el niño y van y lo dejan por allá y que ellos verán cómo se hacen cargo y de pronto no hay ni una cuota monetaria, no hay unas visitas, no hay ni siquiera como una llamada. Entonces también es un tipo de violencia que se está ejerciendo sobre esta otra persona.
Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Aquí existen, por así decirlo, dentro de todos estos tipos de violencia, unos actos que quizás a veces, como les digo, a veces se hacen de manera inconsciente, pero también muchas veces se hace de manera muy consciente y perversa, con la finalidad de ¿qué? De dañar al otro. Primero, actos de intimidación. Entonces, cuando yo intento, yo sé que esta veces pasa involuntariamente, yo soy mamá con las mamás que no la vuelan y lo primero que hacemos es la mirada matadora, como entonces, claro, ¿qué pasa? Comienza, el muchachito se quedó quieto, como me van a regañar, va a explotar, salgo corriendo, o sea, como que ni sabe qué hacer. Entonces, por eso les digo acá, yo sé que hay varios actos que quizás hemos cometido en algún momento, pero que son prácticas que pueden ir retroalimentando ese tipo de violencia. Entonces, las miradas, las acciones, los gestos, el romper de pronto objetos. Yo sé que hay dinámicas familiares que convergen muy diferentes. Sí, yo una vez estaba dando un grupo y les decía, ¿cuál es su tipología de familia? Y todos me decían, es que disfuncional. No, todas serían entonces disfuncional porque tienen múltiples formas de funcionar dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa? También se naturaliza muchas de estas acciones que me pueden llevar a una violencia y a un maltrato con los miembros con que yo convivo. También el maltrato a las personas o a los animales, como les decía yo ahorita, yo sé que hay veces minimizamos, no, es que fue un empujoncito, pero es que con el empujoncito vamos comenzando también a generar una intimidación. Hay otra que es un acto de privilegio, que es cuando, por así decirlo, hay un trato preferencial. Quizás, por ejemplo, yo sé que hay veces cuando son varios hijos dentro de la dinámica familiar, está el que dice, no, pero es que él es el favorito, o es que definitivamente él es el que tiene los mejores beneficios, o es que mi mamá solamente se preocupa con el que más problemas le da, ella solamente lo escucha, ella solamente está pendiente de él. Entonces quizás ahí tenemos que comenzar a hacer como una lectura, listo, o yo estoy haciéndome partícipe del proceso de quizás de quien más en el momento lo requiere o realmente sí estoy teniendo favoritismos. Si no, a uno le sirvo el desayuno, al otro, mire a ver usted qué va a hacer, ahí le quedó para que coma. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces también como desde nuestra conducta y también desde nuestros gestos o desde nuestras palabras comenzamos a hacer sentir como al otro de que si hay una acción de privilegio y eso queda ahí resonando. Sí, no lo tengo que tratar súper mal, no le tengo que tirar el plato en la cabeza para decir que es un tipo de maltrato, pero con el acto de quizás de indiferencia o de desprecio, también lo estoy ejerciendo. El de desvalorización, este va muy arraigado quizás también con el tipo de violencia psicológica y emocional, donde también hacemos sentir al otro como que no es capaz, como que es un inútil, como, ay, no, usted va a ser capaz de hacer eso y la otra persona, créame que se me mete acá en el chip de que no va a ser capaz y no es capaz. Entonces, cuando yo comienzo como a desvalorizar, por ejemplo, llega la otra persona toda motivada, no, es que este año sí voy a rebajar, este año voy a comenzar a hacer la dieta y todo, y comienza el otro, solamente con el gesto, con el sonidito como de la boca, comenzamos, por así decirlo, a dejar al otro como, venga usted, quédese ahí, que usted realmente usted no va a poder con eso. Las amenazas, estas pues obviamente, sí, ya tienen un alto grado y una intencionalidad por parte del agresor, porque vemos que con la amenaza ya hay un daño físico, quizás queriendo atentar contra el otro, queriendo que el otro sufra, queriendo, por así decirlo. Yo sé que hay personas que dicen, no, es que yo no quería agredirlo, no sé qué me pasó, se me fue las luces, pero claro, así sea hasta en ese estado de conciencia y con una amenaza ya puede haber una intencionalidad más allá. Existe otra que es la manipulación de los hijos. ¿Qué pasa? Eso es otro tema que quizás se ha dado acá y más adelante lo veremos, que es el tema de alienación parental. Por ejemplo,
cuando los padres no se ponen de acuerdo frente al cuidado, frente a la crianza, frente a la economía, frente a los gastos del otro, y son personas que ya tomaron como sus propios caminos. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a existir una manipulación con los hijos. No, es que su papá sí es el peor papá del mundo, ¿cómo se le ocurre irse y dejarnos? Se fue con esa otra persona, vea que no manda plata, y comienzan a generar en los hijos como una concepción totalmente errada. Sí, puede que como pareja no haya funcionado, pero su rol como padre es totalmente diferente. O también pasa, también hay veces con los padres, que comienzan a hablar mal de la mamá. Eso también se presenta mucho cuando, por ejemplo, las otras personas lo que hacen es tomar la decisión de volver a estar como con otra persona y darse una oportunidad. Entonces quizás también como que presentan, por así decirlo, como quién da más y contra quién los ponemos. No, ¿qué pasa? Esta es una parte muy compleja, el tema de la manipulación de los hijos en esta alienación parental, porque quizás siempre hacen ver al otro como si fuera el castigador. Entonces, no, es que yo soy el que le va a dar los beneficios, yo soy el que le va a dar la plata, usted conmigo sí puede salir, usted conmigo, mejor dicho, tiene la comida que me pida, pero es que si usted se queda con su mamá o usted se queda con su papá, definitivamente usted se va por allá a sufrir. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado con este tipo de manipulación con los hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la relación de pareja debe ser netamente de la relación de pareja, no tienen por qué interferir la crianza. Sí, por eso les digo, o sea, y nosotros lo naturalizamos y decimos, ay, no, es que definitivamente este no supera, no, claro, eso es más, eso, esto también, o sea, todas las que hemos visto son denunciables. Ellos entran a revisar, o sea, ellos se van, los chicos se van hasta por un proceso de restitución de derechos donde comienzan a ver frente a los cuidados y a la crianza y quién tiene la custodia, cómo están manejando hasta los 18. Hasta los 18, esa parte. Ya el tema de la cuota alimentaria va hasta los 24, siempre y cuando estén estudiando. Mm. Dime, mi amor. Pero qué, pero ¿qué pasa? Ese concepto lo debe desarrollar es el mismo niño o la misma niña, sí, obviamente. Que él mismo comience a ver que de pronto hay ausencias, que de pronto hay faltas de respeto, que de pronto hay promesas que no cumplió, pero que ese mismo concepto lo comience a desarrollar el joven o el niño, más no que se sienta como permeado, no es que me están diciendo, no, obviamente hay cosas que a simple vista es obvio, sí, obviamente hay papás y mamás muy malos que definitivamente se desentienden de todo su proceso y de su desarrollo y de su cuidado, pero que esa concepción la debe tomar es netamente la personita, decirnos si mi mamá es la peor mamá del mundo, mi papá es el peor del mundo, porque si no se vuelve también un tipo de violencia contra la expareja. ¿Listo? Y suele revertirse Total. Total, ¿por qué? Porque por así decirlo, a medida que ellos ya van creciendo y van tomando también como un uso de conciencia, ellos también comienzan a ver de que hay muchas cosas que no se estaban dando de esa manera. ¿Y qué genera eso? Rabia con quien le dijo que el papá o que la mamá era el peor del mundo. Entonces sí hay un efecto ahí de reversión. Tenemos también el de indiferencia. ¿Qué pasa? Yo sé que todos tenemos una personalidad que nos hace comportarnos de cierta manera en todos los contextos y más cuando nos vemos, por así decirlo, inmersos en este tipo de situaciones. Sí, así como quizás hay personas que explotan en una discusión, hay otros que lo que hacen es una indiferencia, o sea, como la ley del hielo, tú no existes. Entonces, claro, quizás también una indiferencia, cero contacto, no explicarle qué está pasando, no queriéndolo hablar, ignorándolo por completo, cerrándole la puerta, dejándolo, mejor dicho, en la calle que no entre, también puede convertirse en un tipo de maltrato y de violencia, porque por así decirlo, esto se va incrementando, incrementando, incrementando. Como dice el dicho, una cosa puede llevar a la otra. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a ver este pequeño videito.
Bueno, acá que vemos que realmente es algo que se reproduce en todos los contextos y en todas las casas. O sea, no es, yo sé que quizás muchas de las cosas que quizás hablamos acá o vemos acá, pues sí, hay veces las hemos hecho, las hemos reproducido, quizás en nuestros hogares, pero este es el momento como para que comencemos a tomar conciencia cómo estoy hablando, cómo estoy tratando al otro, cómo estoy solucionando un problema, de qué manera estoy comunicándome asertivamente, quizás también cómo estoy estableciendo límites en mi relación con el otro, en la relación con los hijos, cómo van las normas, cómo van las reglas, si se están cumpliendo o no, para que quizás también comencemos a ser conscientes de que, claro, hay veces lo que hacemos es justificar cómo estamos resolviendo el problema, pero lo que estamos haciendo es incrementarlo más. De igual manera, ustedes saben que tienen también nuestro apoyo y también nuestro acompañamiento frente a la activación de estas rutas. Hay algunos que han accedido a ellas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿yo qué puedo hacer frente a un caso de violencia intrafamiliar? Si es con algún miembro de la familia, lo que podemos hacer es activar las rutas por comisaría de familia e inspección de policía. Obviamente, cuando ya hay temas de maltrato físico, abuso sexual, debemos hacerlo también por fiscalía. Y cuando sí o sí hay menores de edad comprometidos, lo hacemos tanto por el ICF como por la activación de las comisarías de familia. Un programa sobre un experimento que hicieron que ustedes afortunadamente no lo vieron, pero era precisamente de maltrato. En una situación determinada, esa violencia intrafamiliar ya se ha trasladado inclusive hacia afuera, no es solamente dentro del hogar, sino pues en sitios públicos. Entonces, ¿qué reacción toma la gente cuando ve que están agrediendo a una mujer o a un hombre, o inclusive entre parejas del mismo sexo? Entonces, ¿cuál es la actitud que se debe tomar aquí? ¿Cómo digamos en ese momento realmente debe estar una persona para mental? Pues yo sé que, o sea, esto es algo que es muy complejo porque quizás muchos también piensan, bueno, pero si me meto y mejor dicho también se arma, o sea, comenzamos también como a incrementar, lo que debemos hacer es comenzar a activar inspección de policía y llamar. ¿Qué pasa? Dentro de estos procesos, y yo que soy también la trabajadora social la que acompaño estos procesos, hay veces es muy complejo porque la persona sí, quizás en su momento y con la emoción, dice, sí, yo sí quiero denunciar, y bueno, hacemos toda la activación, pero ya cuando son citados por la comisaría y por la inspección de policía, se detracta. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco podemos obligar al otro, vaya y denuncie, y mejor no, es más, se hace la activación de la ruta, pero ya de quién depende, de cada uno si sigue con el proceso. Dime, mi amor. Pero es que también hay otro, sí, a mí se me dio un caso muy especial. Entonces yo vi que estaban las personas y en ese momento yo intervine. ¿Sí? Que resulta que cuando llegó la policía, la primera seguimiento les digo, no, sí, que se está metiendo en nuestra Claro.
Y es que eso es lo que generalmente sucede. Y pues sí, yo sé que o sea, es muy lamentable porque uno dice, "Jue madre, o sea, yo sé que a veces da mucha impotencia ver que a alguien le están agrediendo, que a un niño, como que a otra persona, sea hombre, sea mujer, porque uno dice, "Jue madre, o sea, es que están atentando contra la integridad física, psicológica, mental del otro, pero que también, como dice Nelson, usted se mete y sale también a deber. Por eso yo digo, ¿qué debemos hacer? Llamar de inmediato. A la policía, por ejemplo, pasa mucho también en los barrios, que ven que el vecino, ya te doy la palabra, mi Cris, que ven que el vecino que está maltratando y que le está pegando y que yo no sé qué, van y se meten y salen a deber, como le pasó a don Nelson. ¿Por qué? Porque obviamente ellos arreglan, no hacen la denuncia y termina debiendo. Entonces, por eso yo les digo, sí, obviamente, esta es la ruta, pero es una denuncia que se debe hacer de manera personal, o sea, es la persona la que toma. Obviamente, cuando se dan acá dentro de las mismas familias de Medicol, dentro de su contexto, por eso les digo, nosotros hacemos la activación de la ruta y estas instituciones se encargan de hacer las citaciones. Ya de quién depende de seguir el proceso de los mismos usuarios o de sus familias de Memicris. Tú dijiste una palabra súper importante, tenemos que ser más conscientes. Lastimosamente podemos estar inmersos en ese tipo de situaciones todo el tiempo, pero desde que realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, dejando claros límites, no vamos a accionar como debe ser con respecto a los abusos, porque nosotros los estamos normalizando. Exacto. Entonces, yo creo que es súper importante elevar ese nivel de conciencia que tenemos. De que no es una práctica normal. Aquí me están haciendo daño, aquí estoy identificando para tomar como todas las Sí, yo por eso les decía cuando comenzamos que obviamente pues este es muy correlacionado con el tema del contexto familiar, pero todos estos tipos de violencia que acá los vimos, los podemos ver en un trabajo, los podemos ver en las instituciones educativas, o sea, los podemos ver en cualquier lado. Por ejemplo, acá también hemos llevado muchos procesos con temas de acoso laboral, con temas de abusos económicos, pero con el trabajador, con la persona que está empleada, también temas de abuso sexual, con del jefe hacia empleado, con temas también de abuso psicológico y emocional por una persecución laboral, en el contexto académico también. Entonces, por eso yo les decía, el marco grande es el concepto violencia y los tipos de maltrato y los tipos de acoso que hay dentro de este contexto, pero esto va transversalizado en todas nuestras esferas del desarrollo. Y lo que Cris decía, sí, yo por eso ahorita les decía, es como que comencemos a tomar conciencia de que estas prácticas no son normales, de que esto que está pasando quizás en la familia, en el trabajo, en el colegio donde estudia el niño, venga, esto necesita una intervención porque se está dando bajo una lógica y una dinámica que quizás podemos, ay, esto va a pasar y quizás muchas veces dejamos así, no solucionamos las cosas de raíz y decimos, no, esperemos que pase, no, porque puede incrementarse, no pueden haber acciones más grandes o más condescendientes frente a la realidad de cada uno de nosotros o de sus familias. Bueno, mis amores, ¿de pronto alguna otra pregunta? ¿No? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por permitirse. Ya saben que si necesitan cualquier cosa, activación de ruta frente a este tipo de violencias, nos buscan. Que tengan una feliz noche, que descansen. Taditos. Sí, yo ya. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Ah, bueno, señor. Listo, entonces por acá nos veremos. Chaito. Chaito.